Ahora estoy en el canal y sí, el día de hoy básicamente vamos a hablar de Tsukigami Shibiku Isekai Doujou. Ese mismo. Sí, de un anime, básicamente de un isekai. ¿Pero por qué? Porque este me ha encantado tanto que lo sigo a manga y os aseguro que es bastante bueno. Así que bueno, sin más, empecemos. Vale, como ya lo dije, es un isekai. Y en realidad un isekai de esos buenos. Un isekai de los que me gusta a mí ver y disfrutar, ya que son esos isekais que pocas veces puedo llegar a disfrutar tanto. En realidad me recordó Mushoku Tensei sin la buena escritura y magnificencia lo bestia que es Mushoku Tensei. Pero sí está bueno como un isekai. Me gusta bastante la estructura que tiene esta historia, cómo funcionan los personajes y cómo, digamos, está planteado todo. Eso me gusta, principalmente desde el punto de vista principal, el prota feo. Ya que literalmente cada vez que veía algún noticiero de anime o alguna vez que se mencionaba este anime se hablaba de el prota feo. Pero aunque suene así, literalmente esta obra tiene creo que prácticamente todo lo que me gusta de un anime. Tiene a un protagonista que literalmente tiene sus momentos hiper, oh Dios mío cabrón, tienes una facha y una bestia para que te hacerlo todo. Y luego tiene lo que a mí me gusta más de un isekai, cuando se concentran en su mundo y el mundo lo tratan como con un lienzo que poco a poco van pintando, cosa que me gusta que hagan ciertas obras, como lo ha hecho Mushoku Tensei. Y por eso, para hablar perfectamente de esta serie, he dividido en 3 aspectos lo que a mí me ha gustado más de esta serie. Así que empecemos principalmente con los personajes. Miren, desde el prota hasta las compañeras del protagonista, como son Tomoe y Mio, me parecen de verdad muy buenos personajes. Pero luego tienes a personajes complementarios como son Shiki o como son Emma, y son personajes que van a complementándose y que más adelante en la obra van a tener una relevancia más ruda. En realidad incluso me lo pondría así, esta obra con los personajes en realidad me gusta, ya que muchos de los personajes planteados aquí se agarran con complejos que, digamos, son complejos raciales que se han visto en muchas otras series, pero aquí son complejos que se mantienen. Y en realidad son complejos que se contrastan muy bien, ya que como estos nuevos aspectos de Isekai, gracias al Isekai de las Line, vemos desde el punto de vista de el rey de los monstruos, que puede llegar a ser el prota literalmente. Luego tendríamos el término de la acción que en los primeros capítulos, si te ves la serie, es demasiado brutal, es demasiado buena para existir, pero que al pasar de los capítulos va reduciéndose. ¿Por qué? Porque el prota tiene unos hacks y unos chetos que tú dices, oh Dios mío, cabrón. Pero poco a poco esa acción va subiendo bastante bien. Y que fielmente hace que toda la historia termine funcionando. Más bien, el último capítulo se volvió hiper bueno, ya que tenemos uno de, para mí, de los aspectos, hablando incluso manga actual, que eso sucede literalmente ya en el manga. Sucede literalmente, el capítulo final sería prácticamente como 2 volúmenes o 3 de lo que es el manga en sí, y es un capitulazo en donde el protagonista se enfrenta contra 2 legendarios que literalmente en la obra se tratan así como 2 grandes legendarios con un increíble poder, y es una pelea bastante buena con acciones y cosas, y luego eso todo desencadena lo que serían una sucesión de cosas, que eso lo tendría que ver como el aspecto que más me ha gustado, es la narrativa. Miren, este tipo de historias normalmente siempre tienen como una narrativa floja, en donde o el protagonista quiere crear su propia nación de monstruos porque él es liberal, o el protagonista es súper cheto y no puede hacer nada pues porque es súper cheto. Pero aquí la historia literalmente podría agarrar un cauce hiper sencillo y literalmente formarse su propia historia de el protagonista creando su propia nación de monstruos, como incluso como personaje de la serie, como puede llegar a ser Tomoe, ya habían planteado de antes, de que si el protagonista quisiera se crea su propia nación y adiós muy buenas todas las naciones posibles. ¿Por qué? En cuanto al poder que tiene él y tiene sus compañeros, el poder que le pueden llegar a otorgar a las demás criaturas y monstruos que lo acompañan sería una brutalidad completa. Pero lo digo, en cuanto a narrativa, esta historia es una de esas historias que va creciendo poco a poco, ya que literalmente el protagonista es como, digamos, una fusión entre un princeso, y es un princeso en todas reglas, pero es un princeso como por un complejo bastante rudo. ¿Por qué? Porque es el complejo que creo que tenemos mucha gente con cerebro. Quiero dejar esto, ya que el protagonista, mucha gente se interesa en sus sentimientos y él cómo actúa y la amabilidad que tiene él contra todo el resto del mundo. Pero como él piensa y sabe que es feo, dice, pues de mí, ¿quién coño se va a fijar? Hace todo lo que nosotros hacemos. De mí, ¿quién coño se va a fijar? Y no se da cuenta que hay muchos personajes que están interesados en él, no porque sea guapo o sea no sé qué, sino por simplemente ser él. Y sí, eso se ve en un montón de obras y eso va a ser la cosa más cliché que te vas a encontrar en todo el resto del mundo, y lo es.
pero en esta obra funciona y lo usan como para hacer ciertos chistes, ya que las reacciones del protagonista son bastante graciosas. Y quiero dar un punto a favor también a la narrativa. Hay una parte pesadísima de la narrativa, pero lo digo en serio, pesadísima de la puñetera narrativa. Hay partes en donde, por ejemplo, en el manga es demasiado pesada como para poder ser consumida, y aquí, digamos, esa cortada no se agrega o se elimina por completo, y eso me gusta. Obviamente, eventualmente va a ser agregada, porque tiene que ser agregada sí o sí, como es el tema de los demás héroes, ya que esto es algo que se plantea en los primeros episodios y también se plantea al final de la serie, que incluso esos demás héroes son mostrados en la serie justamente como al final. Y es de las partes más pesadas que tiene la obra, ya que, Dios mío, de por sí la tipa es hiper nefasta narrativamente, porque literalmente todos sus motivos es que yo soy la Yusha y tengo que hacer las cosas porque soy la heroína. Y luego tienes a pendejo imbécil número no sé cuántos del anime, que en plan, saben que os aseguro cuando veáis la obra lo vais a odiar, porque su complejo y su razón de hacer todas las cosas en la obra es porque antiguamente él era guapo, era un friki, y la gente le daba igual que él era friki, sino porque era guapo. Vamos a ver, imbécil, no me jodas. Y en realidad me gusta que la obra se saltase todos sus aspectos y llegara literalmente a una parte súper importante de la obra, que luego va a agarrar bastante peso, como es el hecho de el héroe carmesí, el cual tira una flecha del cielo y destroza todo utilizando todo su poder. Que eso es una parte que en la obra va agarrando muchísimo más peso de lo que tú piensas. Y de verdad, es una serie bastante recomendable, pero bueno, sin más. Y sí, me estoy arriesgando a subir un video de anime, de por sí de un anime que a mí me gusta y que pocas veces esto puedo llegar a hacerlo. Hacer este tipo de recomendaciones a mí me asusta bastante. Pero es que no sé, simplemente me dio las ganas. Estaba viendo todos los temas otra vez de Mushoku Tensei y me dieron las ganas de hacer algo con esto. Y me dije, ¿sabes qué? Mushoku Tensei, vais a tener vídeos, pero cuando ya llegue el anime. Porque fielmente me recordó bastante a Mushoku, obviamente sin Mushoku, pero básicamente teniendo muchas otras cosas. En realidad, si esta obra fuera más seinen, fuera tal vez una de las mejores obras que hay a día de hoy. Pero bueno, ya sin más, no me voy a entrar con más contenido y otras cosas más. Bye.